públicamente. Siempre es un placer saludarles en el nombre del Señor y en esta mañana decirles a todos bienvenidos, a todos los que están aquí, a los que vienen de camino, a los que nos ven desde sus casas, desde sus hogares, desde cualquier sitio, a todos los decimos bienvenidos y que hoy podamos disfrutarnos este santo sábado que el Señor nos ha regalado. Vamos a empezar nuestra escuela sabática cantando las estrofas del himno número 75. Himno número 75 y lo hacemos de pie. Cantemos todos. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Amén. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Amén. Grande es Jehová. Vamos a ir donde estamos, a arrodillarnos para orar. Con mucha reverencia. Oremos. Grande eres tú, amado Padre. Grande eres tú, grande es Jehová, poderoso en las batallas, Señor, y poderoso para bendecirnos grandemente. Por eso en estos momentos te damos gracias, gracias Señor, porque hoy nos has dado la vida, porque hoy estamos aquí, Señor, con nuestros corazones dispuestos a escucharte lo que hoy tienes para nosotros, la palabra que hoy tienes para nosotros. Por eso de una manera muy especial suplico una bendición, Señor, muy especial por todos los que estamos aquí presentes, por todos los que nos están viendo, Señor, los que nos están escuchando. Cada uno, Señor, necesitamos cruzar el Jordán, cada uno te necesitamos y, Señor, sabemos que vienes pronto. Por eso hoy suplico que mediante tu Santo Espíritu te manifiestes y podamos salir llenos de tu amor y de tu gracia. Te suplicamos estas bendiciones en los medios de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el versículo para esta mañana lo encontramos, como lo vemos ahí en la pantalla, en Josué 1:1. Y Josué 1:1 dice así: Id por el campamento y dad esta orden al pueblo. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios os da en posesión. Preparaos comida. Yo busqué en
yo busqué la palabra comida en el tomo bíblico adventista, en el comentario bíblico adventista, el tomo 2, y dice que eso de comida se refiere a provisiones, y en ese momento específico, como lo vemos aquí, ellos iban a pasar el río y tenían que preparar comida para 3 días. Hasta ese momento, lo que ellos comían era maná. Pero dice que la raíz de esa palabra comida, dice que se refería a cazar y se refería a venado. Tenían que guardar comida, provisiones para 3 días. Esta semana nosotros estuvimos así. A nosotros se nos instó el miércoles, los que estuvimos aquí el sábado pasado y escuchamos el mensaje de Maricel, se nos instó esta semana a guardar comida, porque tuvimos un paro de camioneros. ¿Qué guardamos? Y cuando estamos en plena época de huracanes, nosotros también hacemos provisiones, ¿cierto? Guardamos comida enlatada, guardamos comidas no perecederas, así que guardamos provisiones. Y en este caso, entonces Josué le dijo al pueblo, preparaos provisiones para 3 días. Y dice, busqué también en Patriarcas y Profetas, y dice, en Patriarcas y Profetas, dice que se ordenó al pueblo que hicieran los preparativos para el avance. Decía que el pueblo debía abastecerse de alimentos para 3 días, que el ejército debía ponerse en pie de guerra para la batalla. Y dice que todo el pueblo lo aceptó de buena gana. El gran día estaba cercano y recordamos que el pueblo de Israel había esperado ¿cuántos años? 40 años, habían esperado 40 años ese momento. Finalmente poseerían la tierra prometida, pero primero, antes de esa tierra prometida, había algo. Dice que tendrían que pasar el río Jordán. Primero tendrían que pasar el río Jordán. Y dice, no existe tierra prometida sin cruzar el Jordán. No existe nunca la libertad sin ¿qué? Sin cruzar el Mar Rojo. No existe la gloria de la resurrección sin ¿qué? Sin el sufrimiento del Calvario. ¿Qué nos quiere decir esto? Que primero nosotros ahora mismo, unos de una manera, otros de otra manera, nosotros estamos pasando ese río Jordán porque queremos llegar a la tierra prometida. Y amén, y gloria a Dios. Dice, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Pero hay algo muy importante, mis hermanos, y es que en el programa divino, el trabajo de preparación es tan importante como la ejecución. Si no nos preparamos, si no preparamos comida, ¿qué nos está diciendo Dios en esto? Que en el momento de la crisis será muy fácil percibir quién preparó comida y quién no preparó comida. Y tenemos un ejemplo, y son ¿quiénes? Las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, dice ahí que 5 de ellas hicieron provisión, pero 5 de ellas no la hicieron. Y yo también busqué aquí, en el Espíritu de Profecía, en el libro Cristo en su Santuario. Y dice, según la parábola, las que tenían aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas, fueron las que entraron a las bodas. Las que, junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras, también tenían el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y la gracia de Dios. ¿Sí me escucharon, hermanos? Las que junto con el conocimiento,
junto con el conocimiento de la verdad, también tenían el Espíritu Santo y también tenían la gracia de Dios. Y en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, habían escudriñado la Biblia en busca de más luz. ¿Quiénes fueron estas? ¿Las vírgenes qué? Las vírgenes prudentes. Pero nosotros sabemos que ambos grupos esperaban el regreso del novio, el regreso de Cristo. Ambas estaban preparadas porque ambas habían sido invitadas. Pero la diferencia en qué estaba, en que las prudentes hicieron provisión y las insensatas ¿qué hacían? Dice que las insensatas vivían día a día, con lo mínimo, con lo indispensable de alimento espiritual. Dice que las insensatas se limitaban solamente a leer la matutina. Pero las prudentes pasaban mucho tiempo a solas con Jesús, en meditación, en oración y estudio de la Biblia. Y es de la única manera que nosotros nos podemos preparar para pasar el Jordán. Pero también tenemos otro ejemplo, los discípulos. Los discípulos también hubo exactamente la misma situación. Había 11 discípulos que andaban con Jesús todo el tiempo, participaban de sus actividades, comían con Él, formaban parte de la misión. Pero cuando llegaba la noche, ¿qué pasaba? Los 11 discípulos se iban a dormir, pero había uno que se quedaba con Jesús. ¿Quién era ese? ¿Ah? Era Juan, el discípulo amado. Él se quedaba con Jesús. Él hizo la diferencia. Bueno, seguimos. Él hizo la diferencia. Él se quedaba con Jesús. Él era este discípulo era como el típico cristiano que salía de la rutina, de ser apenas un buen hijo de Dios. Dice que quebraba la monotonía, salía de la mediocridad espiritual y recostaba su cabeza en el corazón de Jesús. Así que Juan hacía la diferencia. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo se vio la diferencia? En el momento de la crisis. ¿Qué pasó con los 11 discípulos cuando Jesús fue preso? Todos se fueron. ¿Y quién fue el único que fue hasta el Calvario? Juan. Es el único que se quedó con Jesús y que fue con Él hasta la cruz. Él preparó comida antes de ¿qué? De pasar el Jordán. Llegó la crisis, llegaron los momentos difíciles y Él estaba ¿cómo? Preparado. Igual que las vírgenes, las que se prepararon, entraron, y las que solamente leían la matutina todos los días, con leer la matutina todos los días no fue suficiente. Así que, mis hermanos, el gran día está cercano. Pronto, muy pronto, veremos a Jesús volviendo en gloria. Y ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Ese es el motivo por el cual nosotros militamos en esta iglesia, porque queremos que Jesús venga pronto. Muy pronto entraremos a tomar posesión de esa tierra que el Señor ha preparado con nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que nadie que no ha entrado en la mente del más inteligente lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que vale la pena el Jordán que nosotros estemos atravesando en estos momentos, porque poseeremos la tierra prometida. Muy pronto Jesús estará con nosotros y nuestro Dios nos prometió que estaremos con Él muy pronto. Ahora la pregunta esta mañana es la siguiente: ¿cuánto tiempo pasamos día a día con Jesús?
de las horas que tenemos para trabajar, para nuestras labores, de manera diferente como pasamos en casa, en el trabajo. ¿Cuánto tiempo pasamos con Jesús? Y la pregunta, ¿estamos preparando alimento para atravesar el Jordán? ¿Estamos listos para atravesar el Jordán y para llegar al otro lado del Jordán? Y lo más importante, mis hermanos, es, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la decisión. Hoy es el día que entonces tenemos que prepararnos, ¿para qué? Para pasar el Jordán y para llegar al otro lado. Algunos llegarán vivos, otros veremos la tumba, pero nuestro sueño es estar al otro lado y poseer esa tierra prometida. Que el Señor nos bendiga y recordemos que hoy es el día de la salvación. Que el Señor nos bendiga. Vamos entonces, ha llegado el momento que en la escuela sabática oramos por una familia y hoy vamos a orar por Betsy, por su esposo, para que pasen por aquí. Betsy del Valle y su esposo, y le pedimos a nuestra anciana, la hermana Gladys, que pase por aquí a tener esta oración especial. Recordemos que oramos por ellos no solamente hoy, sino que oramos por ellos, por su familia, toda la semana. Así que adelante. Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar en pie para tener oración por esta linda familia del hermano Edwin y Betsy. ¿Lo dije bien? Ok, porque lo que me viene a la mente es el apodo. Y el resto de la familia. Así es que oramos. Amoroso Dios, estamos gozosos de estar ante tu presencia y poder darte las gracias por tu amor, tu misericordia y tus bondades. Agradecerte por todo lo que nos das y no merecemos, incluso por darnos la oportunidad de la salvación. Te damos ahora una petición especial. Bendice a tus hijos, Edwin y Betsy, con su familia. Permite, oh Dios, que ellos puedan tener contestaciones a sus peticiones y que, sobre todo, su petición principal y la nuestra es que permanezcamos fieles hasta la muerte o hasta el momento de tu venida en gloria y que esto sea extensivo a todos sus seres queridos. Gracias, Señor, porque nos escuchas y porque nos das la oportunidad de hablar contigo y confiar en que nuestras peticiones son siempre escuchadas por ti. Bendice a todas las familias aquí representadas también y te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el repaso de la lección. Feliz sábado. Desayunaron. Feliz sábado. Dios les bendiga a cada uno de los que están aquí presentes y Dios les bendiga a los que están por el Facebook también. Bienvenidos a la casa de Dios. Ahora vamos con la lección de escuela sabática de esta semana, el costo del descanso. El verso para memorizar: crea en mí, oh Dios, un corazón ¿cómo? Limpio, y renueva un ¿qué? Un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Un verso que debemos hacer cada uno nuestro, porque este verso es bien importante, porque para entrar en el reino de Dios tenemos que, este verso tiene que ser cumplido en cada uno de nosotros.
Oremos para que Dios cumpla esta promesa en cada uno de nosotros. Dice aquí, muchos se desesperan con acento, por encontrar un poco de paz sin tranquilidad. Hoy estamos en un momento que no hay paz y tranquilidad en ningún momento de la vida, ya sea en los trabajos, en nuestros hogares, en todo lo que está pasando en el mundo. Estas son dos palabras que hacen mucha falta. No hay paz y tranquilidad. El enemigo está suelto, buscando a quien devorar, y por eso no hay paz y tranquilidad. Hay muchos que están dispuestos a pagar cualquier precio por tener estas dos palabras siendo una realidad en sus vidas. En muchos sitios, en diferentes partes de Estados Unidos y de otras ciudades, hay edificios donde tienen cuartos específicos donde se alquilan y no puede, para poder tener un descanso, poder estar, ahí no hay internet, no hay nada, simplemente para que usted vaya y usted descanse. En aeropuertos hay cápsulas también para que usted pueda dormir y tener descanso, los auriculares con que no te permiten que el sonido llegue. Todo eso son cosas que el mundo pone en diferentes áreas porque con el correr del tiempo y con el correr del trabajo que tenemos y este ajoro de la vida, no hay descanso. Donde quiera que tú pasas, hay ruido. ¿Y qué hay? Destrucción, no hay paz, el tumulto, el sonido que el mundo tiene no nos deja descansar en ningún momento. Pues hay quien paga por esto. El verdadero descanso también tiene un costo. Si bien los especialistas en trucos de autoayuda les gustaría hacernos creer que podemos determinar nuestro destino y que el descanso es solo una cuestión de decisión y planificación. ¿Cuántos planifican su descanso? A veces nos hacen creer en esas charlas que podemos hacer como un desapego. Hay ciertas filosofías que van y hacen viajes a las montañas en el Tíbet para desapegarse. Y ese desapego es que tú te sales de todo lo que hay alrededor tuyo para que nada te moleste, para entonces encontrar una paz interna. Pero es imposible, no se puede. Puedes mudarte a una montaña y regresar otra vez a la ciudad donde vives. Por algo el Espíritu profecía y Dios nos manda a salir de las ciudades, porque en las montañas podemos ver la paz que Dios nos puede dar, la paz que en la ciudad no se puede tener. Dice aquí que Agustín de Hipona, uno de los llamados padres de la Iglesia, lo expresó de manera sucinta en sus famosas confesiones, al considerar la gracia de Dios, y decía: nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Debemos descansar en Jehová. No importa lo que hayas pasado, lo que hayas hecho, lo que hayamos hecho en la vida, solamente descansando en Jehová es que podemos tener paz y tranquilidad en medio de un mundo donde no la hay. Agotado y cansado. Aquí vemos la historia de David, que dice aquí: en la cálida primavera, el inquieto David paseaba por la terraza de su palacio. Hubo algo antes de pasear por la terraza del palacio. Dice, debía haber estado con su ejército al otro lado del Jordán, debía haber estado guiando al pueblo de Dios para derrotar a los amonitas y finalmente llevar paz al reino. Así que el propósito que David debía estar allá era para traer paz al reino. ¿Pero qué pasó? Porque antes de estar paseando por la terraza, dice la historia que David se levantó de su lecho en la tarde. Así que, ¿cómo estaba David todo el día? En ocio. ¿Qué es el ocio? Desocupado, que no hace nada, inútil, sin provecho. Cuando uno está en ocio sin hacer nada, ahí es que el enemigo se mete
ahí es que el enemigo ataca. A veces estamos haciendo tantas cosas que desearíamos no hacer nada, ¿verdad? Pero viendo esta historia es mejor estar haciendo algo siempre. Siempre estar ocupado. Por más cansado que estemos, lo mejor es estar ocupado. Porque David estuvo desocupado todo el día. Debió haber estado con el ejército allá, pero no fue así. Así que, después de levantarse de su lecho, entonces fue a caminar por el tejado y se vio una mujer hermosa que se estaba bañando en el techo de su casa, y sus impulsos pecaminosos, después de haber estado todo un día en ocio, el enemigo se metió. Mandó a buscar a Betsabé, la esposa del oficial de confianza del ejército, y como todos los reyes de la antigüedad, David tenía un poder absoluto. Como rey no tenía que seguir las reglas que gobernaban a todos los demás. Y sin embargo, la dolorosa historia de la familia de David, después de este momento que cambió la historia, nos recuerda el hecho de que incluso como rey, él no estaba por encima de la ley de Dios. No importa la posición que tengamos, no importa dónde estemos, la ley de Dios va por encima. Desde el más alto puesto en el gobierno hasta el más bajo puesto en la sociedad, Dios está al mando. La ley, Dios la puso como una barrera de protección ante cada uno de nosotros, ante nuestras casas, ante nuestros trabajos. Y cuando incluso el rey se desvió de ella, enfrentó terribles consecuencias. Los límites de la ley de Dios comenzó a sentirse los efectos en todos los aspectos de la vida de David. Muy triste. ¿Cómo trató David de encubrir su pecado? Con asesinato. Trató de encubrirlo, pero no pudo. Dice, incluso los planes más intrincados de David de hacer volver a Urías a su casa, a la casa de su esposa. Mientras estaban en la guerra, no, quédate acá, quédate con tu esposa. ¿Y qué pasó? No se quedó porque era fiel al reino. Dice el arca, él dijo, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Finalmente David, desesperado, recurre al asesinato por control remoto para encubrir su pecado. Impresionante. En la parte de abajo dice, es difícil creer que David, a quien Dios le había dado tanto, pudiera haberse rebajado tanto, sin importar quiénes seamos. ¿Qué advertencia deberíamos extraer de todos de esta historia? No solamente David cayó Moisés, cayó Sansón, cayó Pedro. Todos ellos cayeron en pecado y deshonraron a Jehová. Pero cada uno de ellos tuvo perdón. El llamado de atención. Dice, en medio de uno de los momentos más oscuros de la vida de David, hay buenas noticias. Dios envía a su profeta. Dios siempre tiene un mensajero. Dios siempre tiene algo para buscar al perdido. Y en este momento envía a Natán, y ellos se conocían. Anteriormente Natán había aconsejado a David sobre los planes de construir un templo. Sin embargo, ahora el profeta viene con una tarea diferente que realizar para su rey. ¿Por qué crees que Natán decide contar una historia en vez de mencionar a David y avergonzarlo inmediatamente? Aquí vemos en esta historia que había misericordia y había gracia. Dios tiene gracia y misericordia para cada uno de nosotros, no importa el pecado que hayamos cometido. Dice, Natán contó una historia, esta historia de dos hombres, uno que tenía muchos bienes, muchas ovejas, pero había otro que lo que tenía era una nada más. Y viene esta persona, porque tiene hambre, ¿verdad? Y se acerca para tomar una de las de él, para comer, y en vez de cogerle de las de él, el que tenía muchas, ¿qué hizo? Cogió del que no tenía. Y ahí, ¿qué pasó? David, sin saberlo, dice, el ex pastor podía identificarse, sabía que David tenía un sentido de justicia e integridad sumamente desarrollado. Por eso la historia, porque David era justo. Por ende, en cierta forma, se podría decir que Natán le tendió una trampa
y que David cayó directamente. Cuando David, sin saberlo, pronuncia su sentencia de muerte, Natán le dice: tú eres aquel hombre. Impresionante, porque David rápido condenó al hombre que cogió la ovejita de aquel hombre que solamente tenía esa sola. Y David ahí, airado, claro, porque era injusto, no era injusto. Si yo tengo muchas ovejas y tú tienes una sola, y yo cojo la que tú tienes, ¿es injusto? Cualquiera, no hay que tener sabiduría para poder determinar que es algo totalmente injusto. Dice, hay diferentes formas de decir tú eres aquel hombre. Lo puedes decir gritando, acusando a la otra persona y apuntándola con el dedo directamente a la cara, o expresando preocupación y cuidado. Esta fue la manera en que Natán lo expresa, porque fue la manera que Dios envió el mensaje. Las palabras de Natán debieron haber estado mezcladas con gracia. En ese momento David habrá sentido el dolor que Dios siente cuando uno de sus hijos conscientemente se aparta de su voluntad. Algo hizo clic en su mente. Como en cada uno de nosotros, cada vez que hemos caído, nos hace clic en nuestra mente. Porque cada vez que cometemos un error, cada vez que comete un error, estamos clavando otro clavo en la cruz de Cristo. Estamos otra vez matando a Cristo. Y Él murió solamente una sola vez. Una sola vez. Cuando Moisés le pegó a la peña la primera vez, era su primera, la muerte de Cristo una sola vez, pero al pegarle 2 veces, el pecado hace eso, pega la piedra otra vez. ¿Por qué David responde con pequé contra Jehová en lugar de pequé contra Betsabé? Porque el pecado primeramente, ¿contra quién es? Contra Jehová. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Quién da la ley? El legislador. ¿Quién es el legislador? Cristo, el creador de los cielos y la tierra, el que creó los cielos y el que redimió, y el que nos viene a redimir, nos redimió en su cruz. Nos hacemos daño a nosotros mismos, afectamos a los demás, acarreamos deshonra a nuestras familias e iglesias. Sin embargo, en última instancia, hacemos daño a Dios y clavamos otro clavo en el áspero madero de la cruz. Dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, el reproche del profeta conmovió el corazón de David. Se despertó su conciencia y su culpa. Le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con los labios temblorosos exclamó, pequé contra Jehová. Todo daño y agravio que se haga a otros se extiende del perjudicado a Dios. David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé y se daba cuenta perfecta de su gran transgresión, pero mucho más grave era su pecado contra Dios. ¿Perdonado y olvidado? Es una pregunta, ¿perdonado y olvidado? Después de que David inadvertidamente pronunció su juicio sobre sí mismo, Natán lo confrontó con la enormidad de su pecado. El corazón de David estaba destrozado y confesó su pecado. Inmediatamente, Natán le aseguró que Jehová ha remitido su pecado, ha remitido tu pecado. Y lo perdonó. ¿Fue perdonado David? Amén, fue perdonado. No hay un periodo de espera para el perdón de Dios. David no tiene que demostrar que es realmente sincero antes de que se le extienda el perdón. Impresionante la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios no espera que tú te sientas arrepentido de verdad, o Dios no espera que tú dejes de pecar para perdonarte. Dios te perdona inmediatamente, pero hay un proceso que pasar. Sin embargo, Natán, quien ya predijo las consecuencias del pecado de David en 2 de Samuel, a continuación declara que el niño por nacer morirá. Una de las consecuencias de haber pecado fue que el hijo de Betsabé murió. ¿Qué significa que Dios haya quitado el pecado de David? ¿Acaba de haber borrón y cuenta nueva? ¿Todos nos olvidamos de eso? No. Dice David debió haberse hecho estas preguntas cuando ve que su mundo se desboronaba, su familia sumida en el caos,
Las historias de Amnón y Absalón son dos buenos ejemplos de los problemas familiares de la vida de la realeza, su futuro incierto. Y sin embargo, a pesar de las consecuencias de su pecado, que afectó a personas inocentes como Urías y el bebé, David también comienza a comprender que la gracia de Dios cubrirá esto y que algún día se acabarán todas las consecuencias del pecado también. Mientras tanto, puede hallar descanso en su conciencia atribulada en la gracia de Dios. Aunque hubo consecuencias, el ladrón en la cruz fue perdonado en ese momento, pero fue bajado de la cruz cuando fue perdonado, no. Tuvo que pasar por las consecuencias de... Moisés cuando le pegó a la peña, ¿fue perdonado? ¿Estaba arrepentido? Sí, pero sufrió las consecuencias, tuvo que morir y no pudo entrar a la Canaán. Dios lo perdonó y vemos que en Judas Miguel lo levantó y se lo llevó y está en el cielo, pero pasó por la consecuencia. ¿Qué cree David necesita realmente? ¿Qué es lo que necesita David? Arrepentimiento, ¿verdad? En el Salmo 51 David reconoce todo esto públicamente al abrir la razón y confesar sus pecados. El clamor de misericordia de David apela al amor y a la inagotable de Dios y a su gran compasión. Anhela renovación. Eso que David anheló es lo que debemos anhelar cada uno de nosotros. Todos hemos pecado y el pecado es grande y es contra Jehová. Tiene consecuencias, pero Dios tiene un remedio y ese remedio es en la cruz de Cristo. Allí Dios tomó el pecado de David y lo clavó en la cruz. David lo vio hacia el futuro. Nosotros en el presente debemos mirar al pasado de ese momento en que Dios toma el pecado de cada uno de nosotros. Cuando consideramos el costo del descanso en Jesús, primero debemos reconocer que necesitamos ayuda externa. El mundo dice que tú puedes ayudarte solo. El mundo dice que todo está en ti, que tú no debes buscar fuera de ti. El mundo dice que tú eres Dios, ¿verdad? Que tú puedes resolver el problema, pero no. ¿Cuántos han tratado y no han podido? Los que han tratado han fracasado. ¿Por qué? Porque la ayuda está fuera de nosotros. Debemos buscar fuera de nosotros, porque si buscamos dentro de nosotros, nos vamos a chasquear. Somos pecadores y necesitamos un Salvador. Reconocemos nuestros pecados y clamamos al único Dios al único que puede lavarnos, limpiarnos y renovarnos. Cuando hacemos esto podemos cobrar valor. Aquí hay un adúltero, un manipulador, un asesino y alguien que transgredió al menos 5 de los mandamientos, que pide ayuda y reclama la promesa de perdón. El primero, el segundo, el sexto, el séptimo y el 10º mandamiento David transgredió. Y pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Transgredió mucho, ¿verdad? Pero está ahí escrito. Y en toda la historia de la tierra, desde ese momento para acá, ¿cuántos han visto su vida en eso? Pero ¿cuántos han visto la cruz de Cristo derramando su sangre por David? Y cada persona que haya pecado del pecado de David o de cualquier otro pecado debe verse a sí mismo como Cristo lavó ese pecado. Después de que David confesó su pecado sin tratar de excusarlo, porque eso es otra cosa, no podemos excusarlo. Ah, no, es que soy flojo, ay, no, es que soy esto o lo otro, no. Se pecó y se pecó. Y punto. No se puede, no podemos adornar las cosas sin tratar de excusarlo ni pasarlo por alto. A continuación, rogó a Dios. ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió en el Salmo 51? Crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿cómo? Limpio. Dice, vamos a leer del 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esto dice mucho, los huesos. El pecado crea problemas en los huesos. El dolor
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. La referencia de David a la purificación con hisopo utiliza terminología conocida como todos los israelitas que alguna vez visitaron el santuario. Al referirse a los actos rituales de la purificación descritos en la ley de Moisés, reconoció el poder de un sacrificio, el sacrificio que vendría en el futuro para quitar los pecados del mundo. Así que David por fe estaba mirando la cruz del Calvario en Jerusalén. Estuvo mirando lo que pasó en el año 31, como varios años atrás, Adán lo vio. Adán pecó, fue expulsado, levantó un altar y mató el primer cordero. Adán estaba mirando por fe el año 31, cuando Cristo muere en la cruz. Pidió gozo y alegría frente a la enormidad de su pecado. ¿No es esto un poco audaz? Dice, dime que me perdonas para que pueda entrar de nuevo al santuario donde puedo escuchar el gozo y la alegría de quienes te adoran. No era que él iba a estar gozoso, él quería volver a estar ante la presencia de Dios, al gozo de estar en la presencia de Dios. Para estar en la presencia de Dios hay que soportar su gloria. Y para soportar su gloria debemos estar perdonados. Porque si no estamos perdonados, quiere decir que el pecado lo está cargando ¿quién? Uno está cargando el pecado, cuando el pecado lo debe cargar Cristo. Lo cargó Cristo. Pero si no pedimos perdón, si no nos arrepentimos de ese pecado, entonces no podemos estar ante la presencia de Dios, porque la gloria de Dios es fuego consumidor y consume el pecado donde quiera que esté. Dice, reconocemos nuestra necesidad de renovación y restauración, necesitamos su descanso. El acto divino de recrear, el descanso de la creación no está lejos del perdón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Utiliza terminología de la creación. En el Antiguo Testamento solo Dios puede crear, bará. Esa es la segunda palabra en hebreo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es Bereshit bará. En el principio creó, bará. Y una vez que somos recreados, podemos descansar. Si no has experimentado el gozo y la alegría de la liberación de una conciencia culpable, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Si sientes culpa, ¿qué podrías aprender de esta historia que debería ayudarte? La historia de David es triste. Pero, ¿qué debemos aprender? Que Dios siempre está ahí, esperando que tú vayas con los brazos. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te va a dar perdón. El perdón sana muchas enfermedades. Y esa palabra fue escrita allí en la cruz. Yo te perdono. Y cada uno de nosotros debemos postrarnos ante la cruz del Calvario y pedir perdón. El perdón sana. El perdón es el milagro más grande que Dios ha permitido. Cuando su sangre fue derramada en la cruz del Calvario, el costo del descanso fue bien costoso. Costó la muerte de Cristo. Y cada uno de nosotros que está pasando por alguna situación, donde quiera que estemos, Dios es poderoso para perdonar todo. Y por eso, en hecho nada más, debemos odiar el pecado. Pero odiarlo completamente. Si odiamos el pecado, Dios está ahí con nosotros siempre. Y no como David, estar ociosos. Permita a Dios que no tengamos descanso como el descanso que David tenía ese día, sino que tengamos exceso de trabajo y que no haya ningún momento del día
en que podamos estar ociosos, sino trabajando por Cristo. ¿Qué quiere hacer David con su dolorosa experiencia? Cuando David pasó por eso, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. David, su experiencia es una luz en la historia. Es una luz que muchos se han visto en ella. Y es una luz que cada uno que se vea en ella representado, al ser perdonado, usted va a ser una luz para mucha gente que ha caído en lo mismo, sea este pecado o cualquiera de los 10 mandamientos que hayamos transgredido. Cuando un cuenco o un jarrón precioso cae y se rompe en pedazos, normalmente suspiramos y tiramos los pedazos rotos, pues ya no sirven. En Japón existe un arte tradicional llamado kintsugi, que se especializa en recrear cerámicas rotas. Se utiliza un metal precioso como el oro líquido o la plata líquida para pegar las piezas rotas y convertirlas en algo de gran belleza y valor. Cada vez que Dios perdona nuestras transgresiones y nos vuelve a crear, algo cambia. Y todos hemos estado rotos en algún momento. Cada vez la vasija de barro se rompe, porque cada vez que pecamos, hay que volver a hacerla. Y eso crea dolor. Dolor. El precioso perdón de Dios une pedazos rotos con preciosidad. Y las roturas visibles pueden llamar la atención sobre la gracia. Así que estas vasijas rotas, cuando son pegadas con oro o plata, ese oro y plata brilla. Y sabemos que el trabajo ha sido perfecto. Y esa vasija puede otra vez llenarse con el agua del Espíritu Santo. Podemos convertirnos en altavoces de Dios. Cantará mi lengua su justicia. No pretendemos repararnos a nosotros mismos, ni mejorar por nuestra cuenta, ni siquiera gradualmente. El espíritu quebrantado, el corazón contrito, son suficientes alabanzas para Dios y son rayos de luz que el mundo puede ver a nuestro alrededor. Nuestra experiencia de ser perdonados atrae a otros en busca de perdón. En la parte del viernes, para terminar, quiero leer esta cita del Espíritu Profecía porque nos habla al corazón. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo por aminorar su crimen. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar de los castigos amenazantes. Vio la depravación de su alma, aborreció su pecado. No solo oró pidiendo perdón, sino también pureza de corazón. Vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Aunque David había caído en el Señor lo levantó. Dios siempre levanta. El enemigo lo que hace es que te pisa. Y te pisa, y te pisa, y te pisa, pero Dios levanta. David se humilló y confesó su pecado, en tanto que Saúl menospreció el reproche y endureció su corazón en la impenitencia. Este episodio de la historia de David es una de las ilustraciones más poderosas que nos hayan dado de las luchas y las tentaciones de la humanidad y de un arrepentimiento genuino. A través de todos los siglos, miles de los hijos de Dios han sido los que, después de haber sido entregados traidoramente al pecado, recordaron el arrepentimiento y la confesión sinceros de David y también cobraron ánimo para arrepentirse y procurar nuevamente andar en los caminos de los mandamientos de Dios. Quien quiera que humille su alma con confesión y arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Ese arrepentimiento es lo que el pueblo de Dios, cada uno de nosotros necesitamos para ser sellados para pasar esta tribulación que se avecina. Dios les bendiga
y que Dios nos dé verdadero arrepentimiento. Uno, dos. Ok. Feliz sábado, hermanos. Nos alegra que estén cada uno de ustedes acá adorando al Señor como un sábado más, y pues también me da mucha alegría verlos a cada uno de ustedes. También quiero darles la bienvenida a las personas que nos están viendo por las redes sociales, que son miembros de iglesia, aquellas personas que son invitadas, que hemos visto a varias personas que también están sintonizando el programa. Así que quiero decirles que el Señor también está muy feliz de que puedan en este momento estar compartiendo y teniendo un momento especial con Él. Con estas palabras quiero decirle a cada uno de los que está aquí presente que también sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Amén. En este momento les invito a que se pongan de pie porque vamos a tener la oración por los diezmos y la ofrenda. Inclinemos nuestro rostro. Señor y Padre eterno, te damos muchas gracias porque nos diste la oportunidad de llegar hasta tu casa en el día de hoy. Te agradecemos por la vida y por la salud que nos brinda y por la oportunidad de compartir con nuestros hermanos y escuchar tu mensaje. En esta mañana te pido una bendición especial por los diezmos y las ofrendas. Te pido que sean para tu gloria y tu honra, que podamos usarlos, que puedan ser usados para llevar tu amor y esparcir tu palabra donde sea que sea necesario. Te pedimos que bendigas lo que queda en nuestros bolsillos y te quedes con nosotros. Gracias por todo tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí.
Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débiles soy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Le damos la gloria a Jehová porque es sábado y estamos en su casa de oración. Y podemos reposar, ¿verdad?, en su santa presencia. Hablaba el hermano Tomás de que el reposo, el ocio es malo. El ocio es malo, pero el reposo en Jehová siempre es de bendición. Y hoy estamos aquí para eso, para reposar en la presencia de Jehová, para deleitarnos en su presencia, ¿verdad? Y le damos la gloria a Dios por eso. Saludo a los que nos escuchan y nos ven por Facebook, ¿verdad? Y de una manera especial quiero saludar al hermano Arnaldo Bello, que me imagino que nos está viendo en esta hora. Arnaldo, te amamos, te deseamos la mejor, la más pronta de las recuperaciones y deseamos de todo corazón que tú y los tuyos nos estén acompañando muy pronto. Que el Señor te bendiga mucho. La escuela sabática se llamaba El costo del descanso. Y el tema de esta mañana se titula El arroyo de Besor, cuando el cansancio te hace sentir que ya no puedes más. Así que Dios ordena todas las cosas. Yo no estudio la lección de adultos, yo estudio la de universitario porque es la clase que yo doy, que no trata el mismo tema que el de los adultos. Así es que nada obra, nada es casualidad en la casa del Señor. El Señor obra de manera especial para bendecir a su pueblo. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Mateo 11, los versículos 28 al 30. Les voy a pedir que me acompañen a buscar esos versos. Mateo 11, los versículos 28 al 30. Cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el tema del arroyo de Besor está basado también en David. ¿Cuántos de los que están aquí habían oído hablar antes del arroyo de Besor? Pues, cuando yo leí esta historia hace como 2 semanas se me pegó del corazón. Y le decía a Germán, este tema te va a gustar, porque Germán y yo tuvimos una conversación muy interesante antes de yo entrar a la iglesia hoy. Él me contó de sus luchas de esta semana y yo le conté de las mías. Y los dos habíamos estado trabajados y cargados en gran manera. Así que cuando yo escuchaba sentadita ahí a Tomás decir que tenemos que estar ocupados, yo decía, pero es que yo lo que quiero es descansar, Tomás. Yo estoy bien cansada. Y yo estoy cansada de tener tanta responsabilidad sobre los hombros que me abruma a veces, ¿verdad? Y a veces nos sentimos, ¿alguna vez usted ha visto a alguien que va llevando un perrito? ¿Sabe que ahora está de moda pasear los perritos? Y todo el mundo compra arneses para los perritos, todo el mundo pasea los perritos y pasear los perritos parece un deber sagrado.
Pero ¿usted ha visto alguna vez a alguien que iba paseando un perro y el perro se acostó en la grama porque está harto y no quiere caminar más? ¿Y qué pasa entonces? ¿Le ha pasado eso a alguien aquí? El perro se cansa y se acuesta y no le importa si usted está cansado, si usted también tiene sed. ¿Qué hace el perro? No se mueve. Y entonces tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿Lo arrastramos? Si es chiquito, a lo mejor lo podemos cargar, pero si es grande, ¿qué hacemos? Yo tenía un Golden Retriever que pesaba 92 libras. Yo no lo podía sacar a pasear, porque si a él le daba con correr detrás de un gato, él me iba a arrastrar él a mí. Y si le daba con acostarse, yo no lo iba a poder cargar. ¿Me entiendes? Así que a veces nosotros vamos por la vida tan cansados que nos pasa como a ese perrito, ¿verdad? Nos acostamos explotados y decimos, ya no puedo más. ¿Alguien aquí se ha acostado alguna vez así? Germán me dijo, ya a las 7 de la noche yo estaba explotado. Yo me fui a acostar a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque ya sentía que no podía más. Ya no había nada más para dar. Así que a veces el cansancio nos vence. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuán cansados estamos. Había veces que a mí había que decirme, nena, tú lo que estás cansada, vete y acuéstate. Nos pasa con los nenes chiquitos. Usted le dice a un niño pequeño, de la edad más o menos que tiene ahora mía, o un poquito más, tú estás cansada, duérmete, y los nenes se ofenden. Ellos no se quieren dormir, ellos se ofenden. Yo me acuerdo que una de las mías decía, yo no estoy cansada, y se dormía. Sentada se dormía de cansancio, pero no quería que uno la mandara a dormir, que era lo que necesitaba desesperadamente para dejar de ser una perfecta majadera. Eso nos pasa, nos ponemos majaderos cuando estamos cansados. La lección de escuela sabática fue de David y el sermón va a ser de David, porque es que David es el gran ejemplo, ¿verdad? Uno de esos grandes ejemplos que tenemos en la Biblia que no podemos ignorar por la riqueza de experiencias que tuvo en la vida, que nos muestran cómo Dios nos ama. Y hoy vamos a hablar de lo que hizo David cuando se cansó de que lo persiguiera Saúl. Nosotros le estamos dando foster en casa a una perrita. Lo más linda, lo más mona ella es lo que le encontramos un hogar. Y yo tengo otra perrita que se llama Nala, que llevaba mucho tiempo solita, porque eran 2 perritos en casa y uno se murió, y Nala se quedó sola. Así que cuando Nala vio a esa nueva perrita llegar, ¡fiesta! Ella quería hacerle a la perrita nueva todo lo que le hacía al perrito viejo, que estaba acostumbrado a que ella le lamiera las orejas a todas horas, que él lo persiguiera por todas partes. Y lo mismo le trata de hacer a la perrita nueva. ¿Y qué hace la perrita nueva? No le gusta esa vaina, se defiende, le ladra, le tira a morder, porque se harta de que se extraña, está encima de ella todo el tiempo, ¿verdad? Pues algo similar le pasaba a David, solo que con implicaciones mucho más profundas, ¿verdad? David se hartó de tener que esconderse de Saúl. ¿Alguna vez usted ha estado harto de una situación, harto que no puede más? ¿Verdad? Pues David estaba harto de no poder dormir tranquilo, harto de tener miedo. Y se le ocurrió una idea. Vamos a ir a 1 Samuel 27, a ver cuál fue la idea que se le ocurrió a David, él solito. A veces nosotros tenemos en momentos así de mucho cansancio, tenemos que tener cuidado con lo que se nos ocurre cuando estamos muy cansados. Porque la Biblia nos da muchos ejemplos de que cuando uno está cansado no es un buen momento para tomar decisiones. Cansada estaba Sara de esperar por la promesa. Y se le ocurrió la brillante idea a ella solita de que Abraham podía atenderse con Agar y tener el bebé prometido ese y no había que esperar a que ella se embarazara, ¿verdad? ¿Cuándo tomó Sara esa decisión? Cuando estaba cansada de esperar por la promesa. Cansado y hambriento estaba Esaú. Nos quedamos sin audio por un momentito. Cuando el otro, el de abajo. 1, 2, 3, perdón. Cansado estaba Esaú cuando, después de haber venido de la casa en el monte, muerto del hambre, estaba muerto de cansado y desmayado. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos mucha hambre? Nos ponemos como, nos apesta la vida, esa es la verdad. Si tenemos mucha hambre, la gente nos cae, está mal. Pues así estaba Esaú, cansado y hambriento. ¿Y qué hizo? Vendió la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque estaba cansado.
hambriento. Así que lo que uno decide cuando está cansado, hay que tener cuidado con eso. Y nos dice 1 Samuel 27:1, dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Eso se le ocurrió a él solito. Y no registra la Escritura que él consultara esa brillante idea que se le ocurrió ese día con Dios. No se le ocurrió. Había pasado ya un tiempo, bastante tiempo, desde que él había matado al gigante Goliat, ¿verdad? En el momento en que David mató al gigante Goliat, era otro hombre, no era el mismo que estaba huyendo de Saúl. En el momento en que él se enfrentó a Goliat, él no veía la grandeza de Goliat. Todo el mundo lo encontraba grande y todo el mundo hablaba del gigante, pero David nunca lo llamó gigante. Nunca le dio título de grandeza a Goliat. ¿A quién llamaba David grande en ese tiempo? A su Dios. En el momento de enfrentarse con Goliat, David estaba viendo la grandeza de Dios y le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que ¿a quién estaba mirando David en ese momento? A Jehová de los ejércitos. Pero cuando estaba huyendo de Saúl, era otro momento. David había dejado de mirar al Dios vivo y estaba mirando lo que Saúl le podía hacer. Y estaba enfocado en el daño que Saúl le podía hacer. Así es que puso manos a la obra, no consultó con Dios y se mudó a la tierra de Gat con el rey Aquis en la tierra de los filisteos. Se fue para allá y se llevó a sus 2 esposas, que ya para ese entonces tenía Abigail, y hay una que tiene un nombre medio raro que siempre se me olvida, Ahinoam. Se llevó sus 2 esposas y se fueron esos 600 hombres que él tenía, solos o acompañados. Se fueron acompañados con sus mujeres y sus hijos. Y estando allá, si vamos al verso 3, dice, y moró David, el verso 3 de 1 Samuel 27. Y moró David con el rey Aquis en Gat, y sus hombres cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva, dice el 4, de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Así que de momento le salió bien la jugada a David. Pudo dormir unas cuantas noches con los 2 ojos cejados, ¿verdad? Que él dormía con uno cejado y uno abierto y la espada aquí. Pues cuando se fue para allá, paz llegó, pudo dormir tranquilo el hombre. Pero cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, o cuando tomamos decisiones sin consultar con Dios, esa paz no dura mucho. Vamos al versículo 6. Bueno, vamos al 5 primero. Y dijo David a Aquis, al rey, le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Y al rey le pareció bien, y le dio la aldea de Siclac para que David morara allí con sus soldados. Y David se mudó para allá. Pero David tenía una cara frente al rey de los filisteos y otra a sus espaldas. Porque en el corazón de David, ¿qué había? David era un israelita de pura cepa. Así que él amaba a su tierra y él se acordaba que el Señor había dicho que los filisteos, los amalecitas y toda esa gente había que destruirla. Y él estaba empeñado en hacer esa campaña. Así que, ¿qué hacía? Calladito la boca y viviendo allí en Siclac y sirviendo al rey filisteo, hacía incursiones en terreno de los amalecitas, quemaba todo, mataba a las mujeres y a los hombres y no dejaba a nadie vivo para que nadie pudiera ir con el chisme donde el rey a quien estaba haciendo la hipocresía de servir. Porque en su corazón el servicio era para el Dios vivo y para el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Lo hizo tan bien que el rey le creyó que se había pasado de verdad al bando de los filisteos y que estaba siendo aborrecido por el pueblo de Israel. Nadie sabía
en la corte del rey lo que David estaba haciendo. Dice el versículo 12, y el rey creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo y será para siempre mi siervo. El rey creía que David estaba aquí comiendo de su manita. A veces nos engañamos con la gente que tenemos alrededor, tenemos que tener cuidado. La gente que puede parecer más leal a nosotros puede ser la misma que nos esté traicionando, porque nosotros no vemos corazones. El corazón lo ve el Señor, solamente el Señor. Y tenemos que ser siempre cuidadosos. El rey creía tanto en que David estaba del bando de él, que 1 Samuel 28:1 dice que iban a salir los filisteos a la guerra contra Israel. Y ahí fue donde la cosa se puso difícil. Dice 1 Samuel 28:1, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis, el rey, a David, ten entendido que has de salir conmigo a la campaña tú y tus hombres. ¿Contra quién era la pelea? Contra Israel. Y David respondió a Aquis, muy gallito, ¿verdad? Como hacemos nosotros a veces sacando pecho. Más bien, tú sabrás lo que hará tu siervo, dijo David. Y dijo al rey, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Tremendo. Eso dijo el rey porque el engaño había sido tan bueno. David se había convertido en un mentiroso, en un hipócrita de carta cabal y en un asesino inmisericordia. En eso se convirtió cuando Gracias, Tomás. Cuando se alió con los filisteos, digamos, o cuando se mudó a vivir para allá. Tenemos que tener cuidado a dónde nos mudamos a vivir. Juiciosos con eso. En ese momento en que David sacó pecho allí y dijo, sí, yo voy contigo, ¿cómo no? Por dentro empezó a haber una lucha en su interior. Porque, ¿qué pasa? Si él iba y peleaba contra el pueblo de Israel, se iba a convertir de plano en enemigo de Dios y en el traidor de su pueblo. Pero si no iba a quedar como un perfecto cobarde, como un mal agradecido delante del rey que lo había tratado tan bien. Así que ahí estaba David en esa lucha interna en la que solamente nos pone el pecado, porque cuando usted está haciendo las cosas bien, usted no tiene luchas internas. Las luchas internas nos llegan cuando nosotros estamos caminando en los pasos del enemigo. Ahí David comprendió que hubiera sido mejor refugiarse en las montañas de Jehová que ir a refugiarse en el terreno del enemigo. Ahí lo vio clarito. Y aunque de frente le dijo a sus soldados, vístanse que nos vamos para allá. Por dentro estaba muerto del miedo. El capítulo 69 de Patriarcas y Profetas, la hermana White, explica esa situación de David de una manera tan hermosa. Yo les invito a que lo lean porque de verdad es hermoso. Esa batalla del pueblo filisteo contra Israel fue la batalla en la que Saúl consultó a la adivina de Endor. Esa era la batalla que estaba por darse cuando David incurrió en esa conducta por la que fue castigado tan severamente. Así que mientras Satanás buscaba cómo destruir al rey Saúl, el Señor estaba trabajando para librar a David. ¿Qué hizo el Señor? La hermana White en el libro de Patriarcas y Profetas dice que los ángeles movieron a los príncipes filisteos para que protestaran contra la presencia de David y su ejército en el conflicto que se avecinaba. Porque el rey tenía a David puesto en un pedestal, pero los soldados del ejército del rey se acordaban que ese bárbaro que está ahí fue el que mató a Goliat, el que nos puso a coger. Cría fama y acuéstate a dormir, dice el refrán, ¿verdad? Pues ellos que recordaban la fama de David fueron donde el rey le dijeron, ¿qué hacen estos hebreos aquí? Ellos no pueden ir con nosotros a la batalla. ¿Quién te dice que no se va a virar en contra de nosotros? ¿Cómo ganaría mejor el favor de su rey si no con la cabeza de nuestros hombres? Él no puede ir con nosotros a la guerra. Le vas a decir que se devuelva. Y parece que el rey era un rey blandito, ¿verdad? Parece que no era la última autoridad, porque no le quedó de otra que hacer caso. Y tuvo que llamar a David y decirle a David, te tienes que retirar. Y yo les quiero leer cómo fue que el rey le dijo a David que se retirara. Dice el verso 6 de 1 Samuel 28.
Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste hasta hoy. Mas a los príncipes no le agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Miren, yo no me quiero imaginar cómo se habrá sentido David cuando escuchó esas palabras, llamándolo recto a él, que hasta ese momento no había sido más que un mentiroso, un hipócrita y un asesino. En ese momento, David se dio cuenta con vergüenza de cuán indigno había caído, siendo él un siervo de Jehová, a cuánto se había rebajado. Pero la historia se complica. Dijimos que él fue con el campamento de los filisteos hasta el campamento de Israel para acompañar a esa gente. Y de ahí el Señor intervino para que tuviera que regresar. Eran 3 días de camino por el desierto. 3 días de camino, día y noche. Llegan al campamento de Siclac, y si usted ha estado 3 días fuera y usted está bien cansado porque lo han hecho trabajar mucho y caminar 3 días, es como que trabajoso en el desierto, ¿verdad? La única que conoce aquí el desierto, creo yo, que es Bersaida. Sénos Ruiz, ¿es fácil caminar en el desierto? ¿Da mucha calor? ¿Cansa mucho? Sí. Pues ellos llegaron explotados. Y cuando llegaron a Siclac, que pensaban, ahora vamos a descansar, vamos a ver las mujeres, los nenes, y vamos a celebrar que no tuvimos ni que pelear. Ah, pues no. Dice el verso 1 del capítulo 30 de Samuel: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al 3er día, los amalecitas habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado Siclac y le habían encendido fuego. Así que ellos llegaron y sus casas estaban quemadas, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Cuando leemos en Patriarcas y Profetas ese capítulo, la sierva del Señor dice, la hermana White dice, que Dios no permitió que ellos mataran a las mujeres y a los niños, que puso en el corazón de ellos venderlos como esclavos para preservarles la vida. Porque así es Dios. Aun cuando nosotros somos malos, cuando nosotros estemos en conductas que son erradas, la bendición de Jehová siempre busca favorecernos. Y en ese momento, Dios obró en favor de David para que sus mujeres y sus niños no murieran, que hubieran sido víctimas inocentes, ¿verdad? Así que ellos llegaron y se encontraron con que todo lo que tenían estaba quemado, con que sus mujeres y sus hijos se los habían llevado. Ah, pero ellos no sabían que no los habían matado. Ellos simplemente llegaron y no los encontraron en el campamento. ¿Qué pasa? Si usted sabe lo que usted ha hecho, cuán malo usted ha sido, y usted sabe que le están devolviendo el favor, ¿verdad? ¿Qué usted piensa que le hicieron a los suyos? Lo mismo que usted hizo. Si David iba al campamento, los amalecitas, y mataba a todo el mundo, lo lógico que iba a pasar era ¿qué? Que mataran a todo el mundo también. Así que esos hombres, ¿qué hicieron? Empezaron a llorar. Dice el verso 4 del capítulo 30 de Primera de Samuel. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguien aquí ha llorado hasta que le falten las fuerzas para llorar? Que ya uno siente que no puede más, que no le salen más lágrimas. Pues así lloraron todos ellos. Y cuando uno ha llorado así, ¿cómo uno se siente después de haber llorado así? Descansadito. Uno se siente completamente drenado. Uno siente que no sirve para nada más. O usted después que usted ha llorado mucho, usted dice, pues ahora podemos salir, vamos a fiestar. No, señor, usted siente que no puede más. Así estaban los hombres de David. ¿Y qué pasó después? Cuando las cosas salen mal, ¿qué suele hacer el ser humano cuando las cosas salen mal? Uno empieza como a mirar para el lado, ¿verdad? Es decir, si esto está pasando, ¿de quién es la culpa? Y ocurre que había un denominador común. ¿De quién era la culpa? De David. ¿Por qué era la culpa de David? Él fue el del invento ese de ir para allá con los filisteos. Y entonces nosotros tuvimos que dejar las mujeres y los nenes de nosotros solos ahí. Y por culpa de David, que nos mandó para allá, nosotros no teníamos a nadie que defendiera a nuestras mujeres y nuestros hijos y se las llevaron. Y todos empezaron a mirar con rabia a David.
y empezaron a coger piedras y a considerar que merecía ser apedreado. Esas fueron las circunstancias. Así que en ese momento David no tenía a nadie de su lado. El rey lo había dicho, te vas lejos, mijo, aquí tú no puedes estar. Y los de él lo que estaban era considerando apedrearlo. Y en ese momento, porque a veces tenemos que tocar fondo para recordarnos de qué es lo que verdaderamente sirve en nuestra vida. En ese momento, dice la palabra, que David se fortaleció en Jehová. Primera de Samuel 36 nos dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas, mas David se fortaleció en su Dios. Algo que tenemos que aprender nosotros, cuando nos llegan los tiempos malos, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando los amigos fallan y los sistemas fallan y las cosas no funcionan, ¿verdad? Cuando estábamos en María y no teníamos ni luz ni agua y el gobierno no hacía nada, ¿a dónde teníamos que mirar? Arriba al Dios del cielo. Y David mandó a buscar al sacerdote Abiatar. Y con mucho respeto y mucha humildad le dijo al sacerdote, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era el sistema de piedras por el que Dios les contestaba. Y David consultó a Jehová y les dijo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él dijo, el Señor dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Y entonces la cosa cambió. Cuando los hombres de David escucharon que el Dios del cielo había dicho que si los seguían los iban a alcanzar, se renovaron las fuerzas. Yo veo a Chabeli ahí con sus dos niñitos. ¿Piensa que alguien te lleve a mí? Piensa por un momento eso. ¿Qué pasa si alguien te dice, pero está allí en la esquina, la puedes recuperar? Mire, sale. Yo creo que no hay maratonista más rápida que Chabeli en ese momento. Uno renueva fuerzas porque uno ve, ¿qué? Uno ve una ¿qué? Una esperanza. Y no hay nada que nos levante la moral y nos dé más fuerza que la esperanza. Por eso el diablo trabaja tanto en contra de ella. Por eso su arma principal es el desánimo. Porque la gente desanimada no hace mucho, pero la gente con esperanza logra grandes cosas. Así es que esos hombres llenos de esperanza y viendo que había una solución al problema, dejaron de ver a David como el foco de la culpa y empezaron a enfocarse en ¿qué? En recuperar a su mujer y a sus hijos. Y salieron para la batalla. David volvió a reunir a sus 600 hombres y esta vez le dijo, vamos a perseguir a esa gente. Pero ocurre que los amalecitas eran muy hábiles y ellos no dejaron ninguna huella de por dónde cogieron. Y David dijo, vámonos, y no tenía ni idea de para dónde era que iban. Pero yo siempre digo, una cosa que yo aprendí en seguro es que usted camina seguro, usted camina de frente aunque usted no sepa para dónde vaya. Porque si la gente le lee en la cara que usted no sabe, usted tiene un serio problema. Que no se note que usted no sabe. David salió para allá y David no sabía para dónde iba, pero el Señor le había dicho, tú dale por ahí, muchacho, que yo te voy a ayudar. Así que él siguió, se llevó sus 600 hombres, pero tenían que pasar por el arroyo de Besor para cruzar hasta donde los amalecitas estaban. Y cuando llegaron al arroyo de Besor, yo les voy a contar un poquito del arroyo de Besor. El arroyo de Besor es un riachuelito que se vuelve caudaloso cuando llueve. Como pasa, ¿cómo es que se llama el salto ese de San Sebastián? El Salto Collazo en San Sebastián. ¿Cuántos aquí conocen eso? Usted sabe que usted puede pasar por el Salto de Collazo, que es como si fuera una cascadita. Y si no ha llovido en unos cuantos días, eso es un hilito de agua. Pero se vuelve caudaloso cuando ha llovido mucho y la gente va y se baña y disfruta. Pues ese día estaba caudaloso el arroyo de Besor. Y si usted lleva 3 días sin bañarse, sudado, cansado, triste a más no poder, porque la tristeza, yo no sé ustedes, pero a mí no se me quita como si fuera un switch. Me volverá la esperanza, pero se me queda unos cuantos días. Pues ellos estaban todavía con el hipo del llanto cuando llegaron al arroyo de Besor. ¿Qué hubiera hecho usted si usted se encuentra en una agüita bien cristalina cuando usted está así muerto de sed y todo sudado? ¿Qué hace uno? Se zumba. ¿Y qué hicieron los hombres de David? Toditos se zumbaron. Pero había
Dice el versículo 9, vamos al versículo 9 del 30. Dice, partió David y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Párelo ahí. Si yo le digo que se quedaron algunos, ¿cuántos de ustedes piensan que se quedaron? 2 o 3, ¿verdad? Pues vamos al 10 ahora. Y David siguió adelante con 400 hombres. Porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Así que 1/3, porque si eran 600, pues 1/3 de los hombres se quedaron en el arroyo de Besor. Estaban muertos de cansados, ya no daban más. Y se quedaron allí. ¿Y qué pasó entonces? La Biblia no registra que David los acusara, que David los regañara, que David los amenazara con que si ustedes no avanzan a caminar los vamos a matar aquí a todos. No dice que los arrastraron a cruzar al otro lado. Sí, es cierto, es bueno que nosotros estemos ocupados, pero hay veces que el cuerpo ya no da más. Hay veces que la mente ya no da más. Hay veces que el corazón ya no da más. Ya dio lo que iba a dar. Y usted no tiene fuerzas para seguir. Y David podía entender eso bien porque ya eso él lo había vivido. Cuando estaba escondido en las cuevas, él se sintió así. Él sabía dentro de él lo que es sentirse que usted no puede más. Así que, ¿qué hizo David? Le dijo, quédense. Yo me voy con estos 400. Y siguió con los 400. Les dije que él no sabía para dónde iba. Pero Dios, en su infinita misericordia, permitió que los amalecitas dejaran a un egipcio que estaba enfermo para que se muriera de hambre. Y David se lo encontró por el camino. Y lo llamó y le dio comida y le dio agua. Y como decimos en buen puertorriqueño, lo tongoneó hasta que el hombre recuperó la fuerza. Y el hombre se confesó. Le dijo, bueno, si tú quieres que yo te diga dónde ellos están, prométeme que no me vas a matar y que no me vas a entregar con ellos y yo te digo para dónde cogieron. O sea, el egipcio propuso ¿qué? ¿Cómo le llamamos a eso en Puerto Rico? ¿Un qué? No escucho. Un trueque, dice Bersaida. Pero lo que él pidió, vamos a decir que en cierta medida le pidió como una amnistía, ¿verdad? No me mates. No me acuses y yo te digo dónde están. Y David le dijo que estaba bien. Y él le dijo dónde estaban los amalecitas. Ve que usted tiene que salir por fe. Porque si el Señor le dice que vaya, el Señor provee. Y el Señor hizo provisión. Apareció el egipcio que dijo dónde estaban los amalecitas. ¿Y qué hicieron ellos? Avanzaron, llegaron a donde estaban los amalecitas. Y cuando llegaron allá estaban los amalecitas celebrando. Tenían una fiesta, un jolgorio. Y tenían allí a las mujeres, a los muchachitos, todo el botín que se habían llevado de las cosas de David, estaba allí todo íntegro. Y los hombres de David pelearon desde la mañana, dice la palabra, hasta la tarde, y solo escaparon unos pocos amalecitas y recuperaron las mujeres, los niños y todo lo que los saqueadores le habían quitado. Todito se lo devolvió el Señor. ¿Cómo ustedes se creen que estaban esos hombres cuando recuperaron a sus mujeres y a sus hijos? Felices, ¿verdad? Todos ellos estaban felices. Pero la felicidad a veces nos dura poco. Porque cuando estamos en el momento de la victoria empezamos a mirar las cosas que como que de todo no marchan bien. Vamos a imaginarnos la gente que estaba, vamos a decir, los sujetos de esta historia. Imaginen qué pensaron las esposas de los hombres que se quedaron en el arroyo de Besor. Imagínense que las mujeres de aquí las secuestran y los hombres de la iglesia salen a buscarnos. Y ocurre que no llegan todos y yo empiezo a preguntar. Y Bessie empieza a preguntar y ocurre que el marido suyo se quedó en el arroyo de Besor. Y a usted la rescata otro. Y usted le pregunta, ¿y el marido mío dónde está? Porque usted piensa que si no la llegó a buscar es porque está muerto, porque esta es la única explicación que usted se le ocurre, que se murió. Usted no jamás va a pensar que el marido suyo se quedó cansado. Y le dice al que la rescata. No, él se quedó descansando en el arroyo de Besor. ¿Cómo usted se siente?
Hay forma de sentirse querida en ese momento. Usted está alegre porque la rescataron. Usted está alegre porque no la mataron. Usted está alegre porque va a volver con su muchachito, pero usted tiene ganas de cocotar al marido suyo cuando lo coja, ¿o no? Pues David regresó con ese bonche de mujeres también. Y regresó con los soldados que se fajaron para lograr eso, que no se quedaron en el arroyo de Besor, que les tocó cruzar, caminar hasta llegar allá, pelear desde por la mañana hasta por la tarde para recuperar toda esa gente y todas esas cosas, cargar todo eso para acá. Y entonces llegan al arroyo de Besor, donde los hombres están fresquecitos, limpios. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué ustedes creen que dijeron esos soldados? Sí, vamos a compartir con ellos el botín. Vamos a dárselo. No, señor, ellos estaban javiosos, pero javiosos. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos a buscarlo en el versículo 21. El versículo 21 nos dice, déjame ir un chispito antes. El 22 es, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían salido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno, su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Pero a mí me sorprende cómo los llama, los malos y perversos que habían ido con David. ¿Qué te parece eso, Alejandra? Esos que eran los más fajones, porque usted no me diga a mí que los que se quedaron eran más fajones. No, los que fueron eran los más fajones, pero la palabra los llama perversos y malos. Esos dijeron, ni un granito, no le vamos a dar ni una peseta del botín, que cojan la mujer y los hijos y se vayan, se lleven esa mujer enojada por ir para allá. Pero Dios no obra así. Y David no quiso obrar así. Sino que David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Eso no le debe haber gustado a mucha gente. Pero ahí, por eso es que la palabra dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Lo primero que dice la palabra es que David lo salió a recibir con paz. El versículo 21 de ese capítulo nos dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y que no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, lo saludó con paz. No hubo reproche. No venga ahora a darme cariñito, tú que no quisiste ir conmigo, echa para allá. Que es lo que hubiera dicho yo probablemente. Eso no fue lo que hizo David. Dice David que él los recibió ¿cómo? Con paz. ¿Y qué más hizo David? Dice, ya los defendió de los malos y le dijo a los malos, no se lamban que no es melao, le vamos a dar a ellos la parte que le toca. Así que primero los recibió con paz, segundo defendió su porción y por último le dio dignidad a lo que habían hecho, diciendo, ellos se quedaron cuidando el bagaje. Así que le dio hasta una salida digna delante de las mujeres. No es que yo me quedé descansando, es que alguien tenía que cuidar el bagaje y nos tocó a nosotros. No es que yo me quedé descansando. Así que le dio a esos hombres hasta una salida digna. Algo que hace el Señor con nosotros. El Señor siempre nos dignifica, siempre. Siempre la gloria para su nombre, el Señor siempre nos dignifica. Y por último, y no menos importante, le permite seguir siendo sus soldados. No dice que cuando él llegó les dijo, deme la carta de renuncia que usted para esto no sirve, negrito, eche para acá. Usted no puede ser parte más de este combo, ¿no? No. Ellos siguieron siendo de los 600 soldados valientes de David, porque David entendía que la gente se cansa, que hay veces que no puede más. Así es que vamos a hacer una metáfora aquí. Digamos que esos 3 días que estuvieron los hombres de David caminando hasta Siclac por el desierto son el equivalente al huracán María, a los terremotos, a la pandemia que hemos tenido que vivir ustedes y yo. Eso nos ha agotado en el camino. ¿Cómo estamos en la ansiedad? ¿Podemos dormir bien? ¿Qué le ha costado eso a nuestras familias? ¿Qué perdimos en el camino en todo ese tiempo? Todos aquí hemos tenido pérdidas. No hay alguien aquí
que no haya sufrido y que no haya necesitado estar en el arroyo de Besor un tiempo. Todos aquí hemos tenido necesidad de descansar, de dejar de sufrir. A veces lo que nos cansa es una enfermedad. A veces lo que nos cansan son los problemas en la casa. A veces nos cansan los hijos. La lucha con ellos por llevarlos al Señor. Pero a veces estamos tan agotados que simple y sencillamente no podemos más. Mire, David tiene que haber entendido el cansancio de ellos, porque usted tiene que estar bien cansado para perder la fuerza, para salvar su propia carne, que son nuestros hijos, sino carne y sangre nuestra. Así que si usted no tiene fuerzas ni siquiera para salvar lo que más ama, es que de verdad ya no puede más. Y a veces nos sentimos así. ¿Qué hacemos en la iglesia con los que se cansan? Es la pregunta en esta mañana. ¿Cómo vamos a tratar a los que se nos cansaron por el camino? Al que hoy me está viendo por Facebook y siente que ya no puede más. Al que me ve por Facebook y piensa, es que no puedo pararme ni siquiera una vez más. Es que no me atrevo a volver porque no sé lo que van a pensar mis hermanos si en todo este tiempo no fui. Venga, este también es el arroyo de Besor. Si usted está cansado, venga. Porque aquí es donde los cansados renuevan fuerzas para seguir siendo los soldados que somos para la causa de Cristo. No dejamos de ser soldados cuando nos cansamos. Y usted no tiene que sentir vergüenza de decir que está cansado. Lo que tiene es que pegarse de la fuente que le puede renovar la fuerza, que es Cristo Jesús. El error es que cuando nos cansamos, a veces nos pegamos de cualquier cosa menos de Cristo. Péguese de Cristo cuando esté cansado, que ese es el único que renueva la fuerza. Cuando David volvió, no reprendió a los que se cansaron, los dejó descansar, los trató con dignidad. Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Marcos 6, los versículos 30 al 32, dice que los discípulos llegaron después de haber sido encomendados por el Señor y llegaron contándole lo que habían hecho, lo que habían enseñado. Y Él les dijo, venid aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque sabía que el servicio también cansa. Así que el Señor, ¿qué hizo? Cogió sus pollitos y se los llevó aparte para que pudieran descansar junto con Él. Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Nuestro David es Jesús. Nosotros tenemos a un poderoso que pelea por nosotros las batallas, que mientras nosotros recuperamos nuestras fuerzas, pelea la batalla por nosotros. Así es que no está mal descansar si usted lo necesita. Puede descansar junto a la fuente renovadora que es Cristo Jesús. Mientras descansa, Dios le va a dar bendición. Y para terminar, ¿está usted fuerte? No juzgue al que está cansado. A veces nosotros somos muy duros en nuestros juicios. Somos como los soldados, como las mujeres que venían a pelear con sus esposos, ¿verdad? David no peleó porque sabía que la victoria no era suya. No era algo que él alcanzó. La hubiera alcanzado si el Señor no le manda al egipcio. Él sabía que no, porque no sabía para dónde iba. Él sabía que esa victoria fue un regalo de Jehová. Y nosotros necesitamos recordar lo mismo. Necesitamos recordar que la salvación es como el egipcio en el desierto. Una sorpresa en el camino de la vida. Un regalo inmerecido. Eso es lo que es. Si hoy usted se siente fuerte, como dijo Maricela ahorita, aquel que quiera estar fuerte, mire que no caiga. Siempre va a existir la posibilidad de que en algún momento usted se desmorone y necesite que los demás que estamos aquí lo sostengamos con brazos de amor. ¿Está usted cansado? Pues escuche lo que dice el Señor en Isaías 40:31. Recuerde esa promesa, anótela. Mas los que esperan en Jehová, ¿los que esperan dónde? En Jehová. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa. ¿Qué dice Jesús al que está cansado? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Así que si está cansado, respire, recupere la fuerza. Y cuando haya recuperado la fuerza, vuelva a la batalla con nosotros y siga siendo un soldado fiel. Esos 200 que se quedaron en el arroyo de Besor nunca abandonaron a David. Siempre fueron parte de su grupo de esforzados. Si hay alguien allá afuera que me está viendo que se cansó y se quedó en el lago, este es el momento de volver. La misericordia del Señor siempre está disponible. Y hay misericordia en el pueblo del Señor. Así que si hay alguien aquí que está cansado, que siente que no tiene fuerza, recuerde, este es el arroyo de Besor. Que Dios nos ayude para ser siempre el arroyo donde la gente recupera las fuerzas, el lugar donde la gente puede venir a saber que puede encontrar ahí lo que encontraron los soldados de David. Misericordia, dignidad,
porque todos somos igual de pecadores y a todos nos puede llegar ese cansancio de vida. Que Dios nos ayude para que si en algún momento nuestras fuerzas nos dan más, podamos ir a la fuente, que es Cristo Jesús, y recuperarnos y ser soldados por siempre para la causa del Señor. Que Dios les bendiga. Puestos en pie, vamos a entonar las notas del himno 118. Señor y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos, porque tu misericordia es para siempre, porque tú eres el Dios que renueva nuestras fuerzas, porque tú eres el Dios que nos dignifica, cuanto nosotros mismos hemos perdido o entregado nuestra dignidad. Te suplicamos, Señor, que tú renueves nuestras fuerzas en esta hora, que si hay alguien aquí cansado, que si hay alguien aquí que siente que ya no tiene fuerzas, hoy puedas reconocer, Señor, que en ti puede alcanzar nuevas fuerzas, que tú puedes renovarle. Si hay alguien que nos está oyendo a través del Facebook, que nos está viendo en esta mañana, que siente que ya lleva mucho tiempo en el arroyo de Besor, que lleva mucho tiempo fuera descansando y tiene temor de venir, que Señor, el día de hoy tú puedas hablar a su corazón y hacerle entender que siempre habrá lugar para ese en tu ejército, que siempre habrá misericordia, que siempre habrá oportunidad para descansar a los pies del Señor. Bendícenos ahora que regresamos a nuestros hogares y permite que en este sábado podamos mantener la actitud de adoración a ti en lo que resta de tu santo sábado. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.